Llevo viviendo en esta casa poco más de un año. Y ya debería haberme acostumbrado a todo. A las paredes. Al silencio. A los recuerdos. Pero no fue así. Porque hay cosas de las que uno nunca logra escapar. Todo empezó después de la muerte de mi esposa, Laura. Desde ese día, dormir se volvió imposible. No era insomnio común. Era algo más profundo. Cada rincón de la casa me hablaba de ella. Sus fotografías seguían en las paredes. Su ropa aún colgaba en el armario. Incluso su perfume parecía flotar en el aire, como si nunca se hubiera ido. Intenté ignorarlo. Me repetía una y otra vez que el tiempo lo cura todo. Que solo necesitaba paciencia. Pero el tiempo no curó nada. Al contrario. Cada día que pasaba, sentía que algo dentro de mí se rompía un poco más. La casa, que antes era un hogar, se convirtió en una prisión. Y el silencio, en mi peor enemigo. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de algo inquietante. No era solo tristeza. Era como si mi mente se estuviera quebrando poco a poco. Había noches en las que me quedaba mirando la pared durante horas, sin pensar en nada. O peor aún, pensando en cosas que no debería. A veces creía escuchar pasos en la casa. O susurros. Como si alguien estuviera justo detrás de mí. Pero cuando me daba la vuelta, no había nadie. Fue entonces cuando lo entendí. Si me quedaba allí, iba a terminar perdiéndome por completo. Y antes de que eso ocurriera, tomé una decisión. Tenía que irme. Vendí el apartamento por debajo de su valor real. No quería negociar, no quería esperar. Solo quería salir de allí lo antes posible. Una pareja joven lo compró casi de inmediato. Parecían felices, ilusionados. No tenían idea de lo que ese lugar significaba para mí. Ni de lo que había dejado atrás entre esas paredes. Recogí mis cosas en silencio. No eran muchas. Nunca lo fueron. Y sin mirar atrás, me fui. Lejos de la ciudad. Lejos de los recuerdos. Lejos de todo. O al menos, eso fue lo que creí. El lugar al que llegué no aparecía en los mapas más recientes. Una pequeña aldea, perdida entre campos y bosque. A más de 100 kilómetros de la ciudad. Silenciosa. Demasiado silenciosa. Allí encontré la casa. No era grande. Ni moderna. Pero estaba en buen estado. Las paredes resistían. El techo no goteaba. Y el precio era sorprendentemente bajo. Demasiado bajo. Los antiguos dueños eran una pareja. Parecían apurados por vender. Firmamos los papeles rápido. Sin muchas preguntas. Como si quisieran deshacerse del lugar cuanto antes. Cuando entré por primera vez, sentí algo extraño. No era miedo. Era incomodidad. El aire estaba cargado. Olor a polvo. A encierro. A tiempo detenido. Como si alguien hubiera vivido allí durante años. Y luego simplemente hubiera desaparecido. Recorrí las habitaciones una por una. Todo estaba limpio. Ordenado. Pero, vacío. Sin vida. Sin historia. O al menos, sin una historia que alguien quisiera contar. Y aún así, decidí quedarme. Porque en ese momento, ese lugar perdido en medio de la nada, parecía exactamente lo que necesitaba. Un sitio donde olvidar. Un sitio donde empezar de nuevo. Sin saber que algunas cosas no se olvidan. Y otras simplemente te esperan. Al principio,
Pensé que había encontrado el lugar perfecto. Nadie molestaba. Nadie preguntaba. Nadie se metía en la vida de nadie. Pero esa tranquilidad no era normal. La noté desde los primeros días. Las calles estaban casi siempre vacías. Las puertas cerradas. Las ventanas con las cortinas corridas. La gente salía lo justo. Y cuando lo hacía, evitaba mirar hacia cierto lugar. La casa de mis vecinos estaba a cierta distancia, después de un terreno vacío. Y aún así, era imposible ignorarla. De allí venían los ruidos, gritos, golpes, cosas que se rompían. Y a veces, llantos de niños. Nadie hablaba abiertamente del tema. Pero cuando alguien la mencionaba, las conversaciones cambiaban de tono. Algunos bajaban la voz. Otros simplemente se callaban. Una vez, en la tienda, escuché a dos ancianas murmurar: «Esa familia no está bien. Nunca lo estuvo. Deberían haberse ido hace años». Cuando intenté preguntar más, dejaron de hablar. Como si hubiera cruzado una línea invisible. Los antiguos dueños me lo habían advertido. Algo sobre vecinos problemáticos. Pero no les presté atención. Porque estaban lejos. Porque no me afectaba. Porque creí que mientras no me acercara, todo estaría bien. Pero en ese lugar, había cosas que no necesitaban acercarse. Ellas te encontraban solas. Pasó casi un mes, sin que ocurriera nada extraño. Me acostumbré al lugar, a los sonidos del bosque, al silencio de las noches. Incluso dejé de pensar en la casa de los vecinos. Hasta esa noche. Estaba sentado en el salón, viendo la televisión, cuando escuché un golpe seco en la puerta. No fue fuerte, pero sí insistente, como si alguien no pensara irse. Me levanté con desgana. Miré por la ventana. Y no vi nada claro. Solo una silueta. Oscura. Inmóvil. Me puse la chaqueta y salí. Al abrir la puerta, lo vi. Un hombre. De unos 40 años, quizá más. Desaliñado. Sucio. Con el cabello enmarañado y la barba descuidada. Y ese olor. Era imposible ignorarlo. «Buenas noches», dije por educación. No respondió. Ni un gesto. Ni un saludo. Solo me miró. Fijamente. Durante unos segundos que se hicieron eternos. Y entonces habló. «¿No has visto un gato?». Su voz era áspera. Rota. Como si llevara días sin hablar o años. «No», respondí. «No he visto nada». Se quedó en silencio. Mirándome. Sin parpadear. Luego. Simplemente se dio la vuelta. Y se fue. Sin despedirse. Sin decir una palabra más. Me quedé allí, en la puerta. Observando cómo desaparecía en la oscuridad. Y en ese momento. Lo supe. Ese hombre. Era uno de ellos. Después de aquella noche. Todo volvió a la normalidad. O al menos. Eso parecía. Los días pasaban tranquilos. Trabajaba en la casa, arreglando lo que hacía falta. Compré un coche viejo para moverme hasta la ciudad más cercana. Hablaba con algunos vecinos de vez en cuando. Gente sencilla. Amable. Siempre dispuesta a ayudar. Nada de lujos. Nada de orgullo. Solo vidas simples. Y silenciosas. El bosque, al atardecer, era hermoso. La luz entre los árboles. El viento suave.
Había momentos en los que realmente pensaba que había tomado la decisión correcta, que por fin había encontrado paz. Pero había algo que no encajaba. Algo pequeño, casi imperceptible. Nadie mencionaba a esa familia. Nunca. Ni una palabra. Ni una pregunta. Ni una mirada en su dirección. Como si no existieran. Y sin embargo, por las noches, los gritos seguían. A veces lejanos. A veces más cerca. Y otras demasiado cerca. Una noche volvió. El mismo golpe. Seco. Insistente. Como si ya supiera que iba a abrir. Suspiré, molesto. Y me acerqué a la puerta. No necesitaba mirar para saber quién era. ¿Qué quieres ahora?, pregunté antes de abrir. Silencio. Abrí. Y ahí estaba. El mismo hombre. Pero esta vez no era igual. Se tambaleaba ligeramente. Sus ojos estaban rojos. Perdidos. Y el olor era peor. Mucho peor. Necesito dinero, dijo sin rodeos. Para comida. Lo miré en silencio. No tengo, respondí seco. Dio un paso hacia adelante. Y entonces lo noté. Puso el pie entre la puerta. Para que no pudiera cerrarla. Dame lo que tengas, insistió. Los niños tienen hambre. Sentí como algo dentro de mí se tensaba. Pero en ese momento, ya era tarde. Porque esa noche, algo cambió. Ya sé cómo funciona eso, dije. No te voy a dar nada. Su expresión cambió. La mirada se volvió oscura. Pesada. ¿No tienes comida, pero tienes coche?, murmuró. Eso no es asunto tuyo. Intenté cerrar la puerta. Pero él empujó. Lento. Como probando hasta dónde podía llegar. Oye, dije, ya sin paciencia. ¿Qué estás haciendo? No respondió. Solo seguía empujando. Acercando su cara. Demasiado cerca. Podía sentir su aliento. Podrido. ¿Cuánto tienes?, susurró. Ahí fue cuando exploté. Fuera de aquí. Grité, empujándolo con fuerza. Perdió el equilibrio. Retrocedió. Y antes de que pudiera reaccionar, cerré la puerta de golpe. El sonido resonó en toda la casa. Me quedé ahí, respirando fuerte, escuchando. Durante unos segundos, solo hubo silencio. Luego, pasos alejándose, lentos, arrastrados. Al día siguiente, todo el pueblo ya lo sabía. No tuve que decir nada. Bastó con entrar en la tienda para notarlo. Las miradas. Los susurros. El silencio incómodo cuando crucé la puerta. ¿Qué pasó anoche?, preguntó una de las ancianas, sin rodeos. Y luego otra. Y otra más. Como si hubieran estado esperando. No tenía sentido ocultarlo. Así que lo conté. Que había venido. Que pidió dinero. Que intentó meterse. Y que lo eché. No de la mejor manera. Pero lo eché. Algunos asintieron. Otros incluso sonrieron. Bien hecho, dijo un hombre. Ya era hora de que alguien le pusiera límites. Esa gente no entiende de otra forma, añadió otro. Pero no todos estaban de acuerdo. Una mujer mayor, que había estado en silencio todo el tiempo, me miró fijamente. No debiste hacerlo así. Su voz era baja, pero firme. ¿Por qué?, pregunté. Se acercó un poco más. Porque ahora te van a notar. Sentí un escalofrío.
¿Qué significa eso? No respondió de inmediato. Solo negó con la cabeza. Ojalá me equivoque. Y se fue. Sin añadir nada más. Me quedé allí, de pie. Rodeado de gente. Pero con una sensación clara en el pecho. Había hecho algo. Que no debía. Y lo peor de todo. Era que aún no entendía por qué. Cuando salí de la tienda. Ella me siguió. No lo noté al principio. Hasta que, de repente, sentí su mano agarrándome del brazo. Me giré. Era la misma anciana. Sus ojos. No eran normales. Había miedo en ellos. Miedo de verdad. Escúchame bien, dijo en voz baja. No lo ignores. ¿Ignorar qué? Miró a su alrededor, como si alguien pudiera estar escuchando. A esa familia. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué pasa con ellos? Se acercó un poco más. No son como los demás. Guardé silencio. Dicen que tratan con cosas que no deberían, continuó. Cosas que no pertenecen a este mundo. Quise reírme. De verdad. Pero no pude. Son solo borrachos, respondí. Gente problemática, nada más. Negó lentamente con la cabeza. Ojalá fuera solo eso. El viento pasó entre nosotros. Frío. Seco. Haz lo que te digo, insistió. Ve a su casa. Llévales algo. Dinero, comida, lo que sea. Fruncí el ceño. ¿Después de lo de anoche? Sobre todo después de lo de anoche. Sus palabras me incomodaron. ¿Y si no lo hago? No respondió de inmediato. Solo me miró. Y esa mirada. No la voy a olvidar nunca. Entonces, que Dios te ayude. Se dio la vuelta y se fue. Dejándome allí. Solo. Con una sensación que no había tenido desde hacía mucho tiempo. Miedo. Pero no miedo a ellos. No. Miedo a algo que aún no había visto. Haz lo que te digo, insistió. Ve a su casa. Llévales algo. Dinero, comida, lo que sea. Fruncí el ceño. ¿Después de lo de anoche? Sobre todo después de lo de anoche. Sus palabras me incomodaron. ¿Y si no lo hago? No respondió de inmediato. Solo me miró. Y esa mirada. No la voy a olvidar nunca. Entonces, que Dios te ayude. Se dio la vuelta y se fue. Dejándome allí. Solo. Con una sensación que no había tenido desde hacía mucho tiempo. Miedo. Pero no miedo a ellos. No. Miedo a algo que aún no había visto. Durante horas intenté ignorarlo. Las palabras de la anciana. Su mirada. Ese tono. Pero no pude. Al final, decidí ir. No pierdo nada, pensé. Tal vez tenía razón. Tal vez era mejor evitar problemas. Cogí algo de dinero y salí. El camino hasta su casa se sintió más largo de lo normal. El aire, pesado. El silencio, incómodo. Cuando llegué, me detuve. La puerta estaba abierta. De par en par. La verja, también. Hola. Llamé desde fuera. Nada. Ni una voz. Ni un movimiento. Solo el viento, entrando y saliendo por la casa. Avancé hasta la entrada. El olor me golpeó al instante. Fuerte. Podrido. Como comida en mal estado, mezclada con algo más. Algo peor. ¿Hay alguien? Volví a preguntar. Silencio. Miré dentro. Oscuridad. Desorden. Pero no vi a nadie. Ni al hombre. Ni a la mujer.
ni a los niños. Nada. Di un paso atrás. Algo no estaba bien. No debía estar allí. Olvídalo, murmuré. Me di la vuelta. Y me fui. Sin entrar. Sin dejar nada. Y sin saber. Que ya era demasiado tarde. Esa noche. No podía dormir. Daba vueltas en la cama. Con la cabeza llena de pensamientos. La casa se sentía diferente. Más fría. Más pesada. Como si algo hubiera cambiado. Y entonces. Lo escuché. Un golpe. Sordo. Venía de la terraza. Me quedé quieto. Escuchando. Silencio. Seguro que nada, murmuré. Pero algo dentro de mí decía lo contrario. Me levanté. Caminé despacio hacia la puerta. La abrí. Y salí. El aire de la noche era frío. Demasiado. Miré alrededor. Y entonces lo vi. A mis pies. Un cuervo. Muerto. Inmóvil. En un pequeño charco oscuro. Me acerqué. La sangre aún estaba fresca. ¿Qué? Miré hacia la oscuridad. Hacia la casa de los vecinos. Y ahí. Lo vi. Una silueta. De pie. Detrás de la cerca. Observándome. Sin moverse. Sin hacer ruido. Solo mirando. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Fuiste tú, susurré. No hubo respuesta. La figura no se movió. Ni un paso. Ni un gesto. Solo. Seguía ahí. Como si hubiera estado esperando. Me quedé unos segundos más. Mirando hacia la cerca. Pero la figura. Ya no estaba. Había desaparecido. Como si nunca hubiera estado allí. Tragué saliva. Miré de nuevo al suelo. El cuervo seguía ahí. Inerte. Frío. Lo recogí con una pala y lo llevé al fondo del jardín. No quería verlo más. No quería pensar en ello. Volví a entrar en casa. Cerré la puerta. Intenté convencerme de que no era nada. Un animal muerto. Una coincidencia. Nada más. Me preparé un té caliente. Me senté en la cama. Y traté de relajarme. Pasaron unos minutos. Y entonces. Otro golpe. Pero esta vez. No fue en la terraza. Fue en la ventana. Un impacto seco. Violento. Me levanté de golpe. El corazón empezó a latir con fuerza. Corrí hacia afuera. Abrí la puerta. Y lo vi. Otro cuervo. Pero este. No era igual. El cuerpo estaba rígido. La carne, oscura. Y el olor. Era insoportable. Putrefacción. Como si llevara días muerto. Me cubrí la nariz. ¿Qué demonios? Miré alrededor. El jardín. La cerca. La oscuridad. Y sentí algo. No lo vi. No lo escuché. Pero lo sentí. Como si alguien estuviera muy cerca. Observándome. Esperando. Ya no podía ignorarlo. Eso no era normal. Dejé el cuervo donde estaba. Y me dirigí directamente a la casa de los vecinos. Esta vez, no iba a hablar. Iba a exigir respuestas. La verja seguía abierta. La puerta, también. Oye. Grité. Sé que estás ahí. Silencio. Entré un paso. Luego otro. Dejen de jugar conmigo. Nada. Solo ese olor. Más fuerte que antes. Como si la casa estuviera pudriéndose por dentro.
Esperé unos segundos más. Y al no recibir respuesta, salí. Molesto. Confundido. Pero sobre todo, inquieto. Volví a mi casa. Caminando rápido. Sin mirar atrás. Pero justo al llegar a la puerta, me detuve. Y sentí como el estómago se me encogía. El suelo, delante de mi casa, ya no estaba vacío. Había cuervos. Muchos. Cuervos. 1, 2, 5. No podía contarlos. Algunos aún recientes. Otros, ya descompuestos. La sangre manchaba la tierra. El aire era pesado. Irrespirable. No, no, no. Di un paso atrás. La puerta de mi casa estaba abierta. Estoy seguro de haberla cerrado. Seguro. El corazón empezó a latir descontrolado. ¿Hay alguien? Silencio. Pero no era un silencio normal. Era tenso. Como si algo estuviera dentro. Esperando. No entré. No de inmediato. Me quedé parado frente a la puerta abierta. Sin atreverme a dar un paso. Algo dentro de mí gritaba que no lo hiciera. Que me fuera. Que saliera corriendo y no mirara atrás. Pero no lo hice. Porque esa era mi casa. Mi único lugar. Respiré hondo. Y entré. Todo estaba en silencio. Demasiado en silencio. Recorrí la casa lentamente. Habitación por habitación. Nada. Nadie. Pero estaba seguro de algo. Alguien había estado allí. Lo sentía. En el aire. En las paredes. En cada rincón. Cerré todo. Puertas. Ventanas. Y esa noche, apenas dormí. Cuando por fin amaneció, salí al patio. Y fue entonces cuando lo vi. Los árboles, mis manzanos, tenían algo nuevo. Algo que no estaba allí el día anterior. Símbolos, dibujados con una sustancia blanca. Extraños. Torcidos. Antinaturales. Como si no pertenecieran a este mundo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Y en ese instante, recordé sus palabras. Han marcado tu casa. No perdí tiempo. Salí de inmediato y fui a casa de la anciana. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué estaba pasando. Cuando me abrió la puerta, ni siquiera me dejó hablar. Lo han hecho, ¿verdad? Dijo. Sentí cómo se me helaba la sangre. Sí, respondí. Los árboles están marcados. Cerró los ojos. Como si ya lo supiera. Como si lo hubiera esperado. Te lo advertí. Entré sin pedir permiso. ¿Qué significa eso? Pregunté. ¿Qué demonios está pasando? Se sentó lentamente. Sus manos temblaban. Eso no es para asustarte, dijo. Es para señalarte. Fruncí el ceño. ¿Señalarme para qué? Me miró. Y esa mirada era puro miedo. Para ellos. Un silencio pesado cayó entre nosotros. ¿Quiénes son ellos? Pregunté. No respondió de inmediato. Como si decirlo en voz alta fuera peligroso. No son personas, susurró finalmente. Nunca lo fueron. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y ahora qué? Se levantó. Se acercó más. Vete. No puedo. Entonces, dijo, prepárate. Tragué saliva. ¿Para qué? Su respuesta fue lenta. Fría. Para que vengan a por ti. No me fui. Podría haberlo hecho. De verdad.
Hacer una maleta, subir al coche y desaparecer de ese lugar. Pero no lo hice. Porque no tenía a dónde ir. Y porque, en el fondo, no quería huir. Esa era mi casa. Mi refugio. Mi última oportunidad de empezar de nuevo. No me voy, le dije a la anciana. Ella negó lentamente. Entonces ya es tarde. Salí de su casa con una sensación extraña. Como si hubiera firmado algo sin saberlo. Como si hubiera tomado una decisión irreversible. El día pasó lento. Demasiado lento. El pueblo parecía más vacío que nunca. Nadie en las calles. Nadie en las ventanas. Ni siquiera los perros ladraban. Como si todo estuviera conteniendo la respiración. Al caer la noche, cerré todo. Puertas. Ventanas. Cortinas. Revisé 2 veces cada cerradura. Y aún así, no me sentía seguro. Me senté en la cama, con un hacha apoyada contra la pared. Por si acaso. No sabía contra qué. Pero sabía que vendrían. El silencio era insoportable. Pesado. Denso. Y entonces, lo vi. Un movimiento. Afuera. Detrás de la casa. Me levanté de golpe. Me acerqué a la ventana. Y algo. Se movió otra vez. Lento. Arrastrándose. No estaba solo. Había más. Muchos más. Salí. No sé por qué. Tal vez por miedo. Tal vez por rabia. Tal vez por pura locura. Agarré el hacha. Y abrí la puerta. ¿Quién está ahí? Grité. Nadie respondió. Pero entonces, salieron. De la oscuridad. De detrás de la casa. Del bosque. Del suelo mismo, parecía. Figuras. Torcidas. Deformes. Sus cuerpos cubiertos de barro, musgo y algo más. Algo que no quise reconocer. Se movían de forma antinatural. Como si no supieran caminar. Como si hubieran olvidado cómo ser humanos. Algunos gateaban. Otros se arrastraban. Otros simplemente se balanceaban. Y sus ojos. Dios. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Decenas. Tal vez cientos. Clavados en mí. Emitían sonidos. No eran palabras. Eran susurros rotos. Gruñidos. Un murmullo que hacía vibrar el aire. Mi cuerpo dejó de responder. No podía moverme. No podía pensar. Solo mirar. Y entonces, uno de ellos dio un paso al frente. Más cerca. Más claro. Su cara. No era una cara. Era algo estirado. Podrido. Como un rostro olvidado bajo tierra. Y cuando levantó la cabeza, sentí que algo dentro de mí se rompía. No, susurré. Y en ese instante, todo explotó. Corrí. Sin pensar. Sin mirar atrás. Entré en la casa y cerré la puerta de golpe. Eché el pestillo. Luego otro. Luego otro más. Mis manos temblaban. Mi respiración se rompía en el pecho. Y entonces, golpearon. 1, 2, 3. De repente, todos a la vez. Las paredes vibraron. Las ventanas crujieron. La puerta casi se salió de sus bisagras. ¿Qué quieren? Grité, sin saber a quién. La respuesta fue un coro de sonidos inhumanos. Arañazos. Golpes. Algo pesado cayendo sobre el techo. Corrían encima. Lo escuchaba. Pisadas rápidas.
Desordenadas. Como animales. No. Peor que animales. Corrí hacia el fondo de la casa. Me escondí en la esquina más alejada. Agarré el hacha con ambas manos. Y esperé. El cristal de una ventana estalló. Luego otra. El frío entró de golpe. Con él. Ese olor. Tierra húmeda. Carne podrida. Y algo más. Algo que no debería existir. La puerta cedió. Un golpe más. Y se abrió. Oscuridad en el umbral. Y dentro de esa oscuridad, ellos entraron. Uno por uno. Arrastrándose. Riendo sin voz. Buscándome. El suelo crujía bajo su peso. Las sombras se movían en las paredes. Y entonces, uno de ellos me vio. Se detuvo. Giró la cabeza. Y sonrió. No pensé. No dudé. Grité. Y me lancé. El hacha cayó con toda mi fuerza. Una vez. Luego otra. Y otra más. Golpeaba sin ver. Sin sentir. Solo quería abrirme paso. La carne. No era como la de un humano. Era dura. Fría. Como si estuviera muerta desde hace mucho. Pero seguí. Corté. Empujé. Grité. Algo cayó a mis pies. Luego otro. Pero ellos no se detenían. Seguían entrando. Seguían acercándose. Desde todas partes. Por la puerta. Por las ventanas rotas. Incluso, desde el techo. Mi cuerpo empezó a fallar. Los brazos pesaban. La respiración ardía. Las manos se resbalaban. Pero no podía parar. Porque si paraba, moría. Cuando ya no quedaban fuerzas. Corrí. Corrí hacia la sala. Sin mirar atrás. Tomé impulso. Y atravesé la ventana de un salto. El vidrio estalló a mi alrededor. Caí al suelo. Rodé. Y me levanté de inmediato. Detrás de mí. Ellos salían. Como una plaga. Sin detenerse. Sin cansarse. Corrí hacia el coche. Abrí la puerta. Encendí el motor. Y pisé el acelerador hasta el fondo. No miré atrás. Ni una sola vez. No sé cuánto tiempo conduje. Minutos. Horas. No importa. Solo sé que cuando paré, ya no estaba allí. La noche terminó dentro del coche. Sin dormir. Sin pensar. Solo, respirando. Al amanecer. Volví. No sé por qué. Tal vez necesitaba respuestas. Tal vez quería creer que todo fue un delirio. Un error. Una pesadilla. Pero no lo fue. Entré al patio. Todo estaba en silencio. Como si nada hubiera pasado. Pero dentro de la casa. Los vi. Los cuerpos. 4. Un hombre. Una mujer. Y 2 niños. Todos, destrozados. Cortados. Cubiertos de sangre. El hacha cayó de mis manos. No, susurré. Eso no eran ellos. Los que entraron. No eran ellos. Pero los que murieron. Sí. El pueblo lo supo rápido. Y lo peor. Es que nadie se sorprendió. Nadie llamó a la policía. Nadie hizo preguntas. Algunos, incluso me dieron las gracias. Decían que esa familia estaba maldita. Que tarde o temprano iba a pasar. Que yo solo, aceleré lo inevitable. Días después. Encontraron su casa. Dentro había cosas. Que nunca deberían existir.
Símbolos. Huesos. Cráneos humanos. Tablas para hablar con algo del otro lado. Y en el cementerio. Tumbas abiertas. Vacías. Sin cuerpos.